pregunta legal en mayúsculas ahora mismo. El hombre que decía que tenía las pruebas, el hombre que decía que se podían sustanciar, desmentido por la UCO. ¿Qué hace en libertad Víctor de Aldama? Mientras Santos Cerdán está en la cárcel, ¿qué hace en la calle Víctor de Aldama? Seguimos. El último ahora mismo está en los tribunales, donde Ángel Víctor Torres anuncia una demanda contra Víctor de Aldama, el hombre que le acusó de tener pisos para prostitutas, el hombre que decía tener pruebas de conversaciones subidas de tono, que decía que se había pagado señoritas, que tenía pisos en Atocha, el hombre que dijo todo aquello, desmentido por la UCO. Ángel Víctor Torres, ahora mismo en llamas, con el informe de la UCO, 348 folios delante, no hay nada de todo lo que se dijo. Por eso estoy feliz, y son otros los que tendrían que explicar y explicarse, y creo que también exigirles esas explicaciones a quienes me han estado acusando de manera absolutamente falsa, ¿no? Yo me ratifico en todo lo dicho, me alegro de que el informe de la UCO concluya lo que ha concluido. Lamento el uso torticero, el uso permanente de la difamación, del ataque a las personas, del ataque al entorno más íntimo del Partido Popular. El informe dice que el ministro se interesó porque la empresa a la que se debía dinero cobrara. El informe cuestiona que no conociera a Víctor de Aldama. De hecho, dice hay una comida, una cena, pero una comida. Pero no dice que haya mordidas, no dice que haya nada ilegal, hasta el punto de que el nombre de Ángel Víctor Torres no se incluye, por tanto, en las diligencias. Pedro Gómez, lo que dice la UCO es que nada de lo que ha ido anunciando Víctor de Aldama es verdad. Todo lo que se anunciaba se ha despedazado enseguida. ¿Qué ha pasado, Pedro? Y es que ese informe de la UCO del que hemos sido conocido por partes, primero 80 páginas, luego los anexos, finalmente ayer ya pudimos constatar qué era lo que había investigado la UCO y cuáles eran todas las pruebas, y ahí no aparecen reflejadas ni comisiones ni intermediaciones de Ángel Víctor Torres para que se contratara a ninguna empresa, ni viajes, ni pisos, ni mujeres prostituidas. Lo único que aparece es una conversación con Víctor de Aldama y totalmente intrascendente, y luego, eso sí, muchos mensajes que se intercambiaban con Koldo García en el momento en el que era asesor de José Luis Ábalos, ante la preocupación de que no se había pagado y se estaba incumpliendo el contrato una vez se había recibido ese material sanitario. De ahí la satisfacción del ministro de Política Territorial, que anunciaba esa demanda por su derecho al honor contra Víctor de Aldama. Mire que se han dicho cosas del ministro Torres durante los últimos meses, cosas horribles. Ni rastro de ellas. Yo solo espero que toda la gente que le ha difamado durante meses hoy le pida perdón. Hoy, no mañana. José Antonio Martín Pallín, magistrado, hay una pregunta que no es moral, es legal. ¿Víctor de Aldama debe seguir en libertad? Un hombre que ha dicho que iba a colaborar con la justicia, pero que no sustancia las acusaciones, más bien se desmienten, ¿debe seguir en libertad por esa colaboración supuesta? Hombre, yo creo que de lo que por lo que estaba en prisión, que era hidrocarburos, pues debería estar en prisión, salvo que ya llevase mucho tiempo, porque no se puede eternizar la prisión. Pero eso de dejarlo salir para colaborar, pues me parece, el informe de la UCO es concluyente. El instructor Leopoldo Puente está llevando el caso impecablemente, solo le censuré una vez porque pedía la suspensión cautelar de Ábalos. Todo lo demás lo ha hecho perfectamente. El informe de la UCO lo habéis citado, 300 y pico páginas. Hay un dato que efectivamente se dice Víctor Torres, los pagos se hacen el 26 y el 5. Eso es muy normal en todos los establecimientos públicos y privados incluso. Y entonces él dice, hombre, intercede y parece ser, dice, voy a hablar a ver si os pagan cuanto antes. Eso es todo lo que hay. En cuanto a las imputaciones de Aldama respecto de prostitutas y no sé qué, a mí llega un momento que me enternece la castidad de la derecha de este país. Yo les recordaría el Evangelio
que dice que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Por tanto, vamos a centrarnos en lo que verdaderamente es delictivo. Las mordidas, tráfico de influencias, cohechos, todo eso hay que centrarse. Pero desviar la atención hacia aspectos de castidad o del sexto mandamiento, como nos decían los confesores, me parece que es mejor dejarlo aparcado y no utilizarlo como materia de oposición política. Pues Vamos a ver, está investigando algo que la UCO todavía no ha podido descifrar. Ajá. Es posible que haya dinero en cuentas opacas o en el extranjero. Ya se verá, pero hasta el momento no se puede avanzar más de lo que dice el informe de la UCO. Pues magistrado José Antonio Martín Pallín, le agradezco que esté como siempre con nosotros. Cuídese. Esperadísimo informe de la UCO que muchos decían es que ministro va a ver usted y no hay ni un indicio de delito. Este es un informe que se ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la matriz del caso y veremos si hay alguno nuevo, porque es verdad que la UCO advierte de que ha tenido que utilizar pues, medios tecnológicos de los más avanzados para poder hacer frente a ese inmenso caudal de información que recogen los dispositivos de Koldo García y pudiera haber nuevos atestados en los que aparezca el ministro. Ahora bien, el trabajo ha sido intenso, es largo, como veis, fructífero en cuanto a la recopilación de indicios y esos nos dicen unas cuantas cosas. La primera es muy evidente y es extrajudicial. Koldo García manchaba muchísimo. El ministro del Gobierno de España hablando con un personaje del que ahora sabemos lo que sabemos, da una imagen muy dura, muy complicada de asumir. Otra cosa es si esto va a derivar en la imputación del ministro. Yo recuerdo que en el caso del Tribunal Supremo, esto es la Audiencia Nacional, el informe de la Unidad Central Operativa sobre Santos Cerdán se conoció una mañana y a las pocas horas ya estaba siendo imputado, se habían comenzado los trámites para imputación porque estaba aforado por el juez del Tribunal Supremo. Esto no ha pasado, por lo menos podemos constatar que esto no ha pasado en el caso de Ángel Víctor Torres, entre otras cosas porque hay 3 condiciones para que alguien en este tipo de situaciones sea imputado y que, por ejemplo, se dan en el caso del ministro José Luis Ábalos. Una, que se hayan cobrado comisiones. En estos mensajes no hay ningún indicio de que Ángel Víctor Torres haya cobrado comisiones. 2, que alguno de los implicados haya cometido algún delito de blanqueo producto de ese dinero de origen irregular. Tampoco se da. Y 3, que haya un material defectuoso que provoque pues eso, una imputación relacionada con sentido, como pasó en su momento con el Ayuntamiento de Madrid, que al final, y las mascarillas, que al final fue archivado. Bueno, nada de esto se ha producido en este caso, con lo cual todo parecería indicar que una cosa es la imagen política, como queda la de Ángel Víctor Torres, y otras cuáles las consecuencias penales que tienen los indicios recabados hasta el momento por la Guardia Civil, que parece que no van a tener consecuencias por ahora en el ministro de Política Territorial. Y políticamente, ¿qué lecturas surgen en este caso? Pues el Gobierno dice que descarta cualquier implicación del ministro Ángel Víctor Torres después de ese último informe de la UCO. Daría. Sí, de hecho, el propio ministro Félix Bolaños, que ha comparecido ante los medios hace solo unos minutos, ha defendido a Torres y ha dicho que en los últimos meses ha sufrido muchas acusaciones, difamaciones, de las que no hay ni rastro, dice, en ese último informe de la UCO. Pero ayer también escuchábamos al propio Torres defenderse y anunciar una denuncia contra Aldama por atentar contra su honor. Dice que ha quedado demostrado, que ha quedado patente que no ha hecho nada delictivo, que hay una campaña contra él, que no hay mordidas, que no hay trama y que no hay nada delictivo en su actividad en esas conversaciones analizadas por la UCO desde 2020. Frente a lo que algunos pensaban, querían y deseaban, no tiene ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas, ni ninguna situación irregular o ilegal por parte de Ángel Víctor Torres. El Partido Popular ha sido muy claro sobre el ministro Ángel Víctor Torres. Tellado dice que le han pillado y le han repillado, Elena. Sí, aseguran en el PP que Ángel Víctor Torres mintió en la comisión de investigación cuando dijo que no conocía a Aldama. Recuerdan que eso es un delito penal y no descartan emprender acciones judiciales por falso testimonio. Por lo pronto, lo que hace el PP es solicitar, ya lo ha hecho, la comparecencia urgente del ministro en el Congreso por las contradicciones con el informe de la UCO y celebran haber forzado a Sánchez a dar explicaciones también por esto en el próximo pleno. Aseguran desde el PP que
ese informe de la UCO de 350 páginas sepulta al ministro porque acredita que cuando era presidente de Canarias fue conseguidor también de la trama por haber firmado con ellos contratos millonarios de mascarillas defectuosas. A Torres le han pillado y bien pillado. ¿Qué hace aún en su puesto? Un conseguidor de la trama corrupta mintió en la comisión de investigación en el Senado, y eso, ojo, es un delito. Dos opiniones breves porque luego tenemos un temazo que les va a encantar. Ana y Javier. Sí, yo creo que el informe de la UCO sí, lo que sí que deja claro es que el ministro ayudó a la trama. Se arriesga mucho con esta defensa de Torres porque hay mucho todavía que no se conoce. Sí, pero hay algo, yo creo, un tanto mendaz en tu afirmación de el ministro ayuda a la trama, porque eso parece dar a entender como que el ministro forma parte de una trama, y eso por ahora no está aprobado de ninguna manera. Le llaman y él dice, estoy en ello. Es que esto, me voy a mira, asegurar. yo lo que creo que esto lo que nos muestra es un modo de proceder que ha sido muy habitual en el bipartidismo. Además, creo que los dos partidos que han gobernado durante años, que son estos comisionistas que van de despacho en despacho y que tienen mucha influencia, y evidentemente la trama Koldo, Ábalos, Cerdán estaba moviéndose por ministerios como Pedro por su casa, se escucha bien en las conversaciones, y eso mancha. Y de hecho, el ministro cometió el error de negar haber tenido, aunque fuera un encuentro con Aldama, porque es cierto que lo ha tenido y eso se ve en el mensaje, aunque es un señor al que se encuentra en un restaurante cuando estaba cenando con Ábalos. Ese es el gran error, yo creo, de Ángel Víctor Torres. O sea, haber negado, como hizo Armengol en su momento, tener ningún contacto con Aldama. Pero todo lo que Aldama ha ido virtiendo sobre casas, pisos para prostitutas, etcétera, esto está absolutamente desmentido, y es esta táctica habitual de Aldama, que está evidentemente trabajando para el Partido Popular, así lo ha dicho expresamente, de intentar enturbiar, enfangar toda la cuestión. Aquí, en el caso, yo lo único que puedo echarle en cara al ministro y a todo este gobierno es que esta gente se haya movido con esa facilidad por los despachos. Eso sí que es lamentable. Y que el señor Víctor Torres, en vez de reconocer, pues sí, yo, la verdad es que como estábamos buscando mascarillas y había mucha urgencia, pues contraté con este señor, como contraté y como contrataron todas las administraciones con un montón de señores, de sinvergüenzas en algunos casos, que estaban ahí para aprovecharse de la situación. Parece, Irma, ni rastro ni un indicio de delito que haya destacado la UCO. En principio no, es un informe sin conclusiones y lo que aparece en ese informe son mensajes cruzados entre Ángel Víctor Torres y Koldo García a lo largo de 5 meses. Son tanto mensajes de texto como mensajes de audio, de los que se deduce que Ángel Víctor Torres se involucró personalmente para desbloquear un pago pendiente que había a uno de los contratos de mascarillas que se habían contratado con Soluciones de Gestión, esa empresa vinculada a Víctor de Aldama. Hay que decir que es un material que se había entregado a la administración canaria, es decir, las mascarillas existían, estaban, las tenía el gobierno canario, pero parece que había algunas que no cumplían con los requisitos y eso fue lo que hizo que el pago se retrasase. Se retrasó hasta que en 5 meses se pudo solucionar y esos son los mensajes cruzados que hay con Koldo. Luego también hay menciones al Aldama en ese informe y a una posible reunión en Canarias con el ministro Ángel Víctor Torres para abordar precisamente este tema, el del pago de las mascarillas. La UCO cree que se reunieron y lo deduce a partir de unos billetes de avión que Aldama tenía para estar en Canarias en una fecha en la que se produjo esa reunión. Y también se habla en el informe de un encuentro entre Aldama y el ministro Ángel Víctor Torres aquí en Madrid, en una cena que se produjo en julio de 2020, en la que el ministro dice que cenó con Ábalos. Allí habría conocido a Víctor de Aldama. Ese mensaje, hay también un mensaje de Víctor de Aldama a Ángel Víctor Torres, pero no consta que haya ninguna respuesta y por conversaciones que Aldama tiene con Koldo, no parece tampoco que tuviera un contacto directo con él, aunque la UCO también lanza la hipótesis de que en uno de los mensajes que dice que habla con el uno pudiera ser Ángel Víctor Torres, pero no hay nada, no hay ninguna llamada ni ningún mensaje de respuesta del ministro Ángel Víctor Torres. El informe, la hipótesis sobre la que trabaja es la influencia que Koldo tenía más allá del Ministerio de Transportes. Podía influir también en administraciones autonómicas e incluso en el informe se llega a mencionar también que pudo movilizar al ministro Ábalos y también a la ministra de Trabajo, puesto que en una conversación Ábalos le dice a Koldo que la ministra de Trabajo le ha dicho que el informe de las mascarillas estaría listo mañana. También afirma la UCO en ese informe que Koldo, en todas estas gestiones
que iba haciendo con las administraciones autonómicas y también con el gobierno central, tenía interés en permanecer oculto precisamente para que no se descubriese que pertenecía a esa organización criminal. Buenos días, Koldo. Llevo desde el viernes y ayer, incluso con el consejero, centrado en este asunto. Hay resistencia de ANA no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. O sea, estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos, ¿eh? El esperadísimo informe de la UCO que muchos decían es que, ministro, va a ver usted... Acaba de haber novedad jurídica. Atención, porque el cerco sobre Mazón se estrecha. La jueza de la Dana acaba de citar a todo el círculo de poder de Carlos Mazón para que declaren y también llama a declarar al dueño del Ventor. Pedro Gómez, es citación de última hora, acaba de llamarse a declarar también al dueño del Ventor. Sí, es un auto que acaba de emitir la jueza Nuria Ruiz Tobarra, en la que cita al núcleo duro y a las personas más cercanas de Carlos Mazón con el fin de saber qué comunicaciones tuvo y si pudo interferir en esas decisiones del CECOPI. Cita al síndic del grupo del PP Las Corts, al secretario autonómico de Presidencia, al jefe de gabinete, al director general de comunicación, a la directora de la oficina de Presidencia y a un asesor del Consell. Además, también citará como testigo al dueño del Ventorro, donde estuvo comiendo con Vilaplana ese trágico día del 29 de octubre del año pasado. Esta es la última hora. Gracias, Pedro. Ahora mismo citado el secretario autonómico de Presidencia, el secretario del gabinete de Mazón, el director de comunicación, el dueño del Ventorro. Se está estrechando el círculo judicial que no puede tocar a Mazón porque Mazón sigue siendo imputado. Perdón, sigue siendo aforado. Pero ahora mismo se estrecha este círculo. José Antonio Martín Pallín, Carmina magistrado, Gil, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, Javier. Creo que hay temporal en Galicia, me parece. Y oleaje en Madrid, porque vamos, lo que tenemos hoy es tela. Magistrado, ¿cómo interpreta usted, cómo lee usted el libro, las declaraciones, el jinete de la transición y el jubilado que no tiene pensión? Bueno, yo creo que hay un retrato, una contramemoria en España que nadie quiere leer, que son las diligencias de investigación, ni más ni menos que de la Fiscalía General del Estado, las 40/2020, para el que quiera entrar en Internet, en que le hacen un retrato de arriba abajo y le acusan de cohecho pasivo, blanqueo de capitales y fraude tributario. Todo eso en la primera fase, antes de la abdicación, se cubre por la prescripción o por el manto de la inviolabilidad, y en la segunda fase, después de la abdicación, pierde la inviolabilidad. Pusimos una querella por fraude fiscal y estamos esperando todavía la última resolución del Supremo. Pero hablando de la transición, hay un dato que quizá él omite, que es que cuando ya en el año 69, porque la ley de sucesión dice que Franco podía revocar la designación, incluso aprobada por las Cortes, hasta el mismo día en que se cumpliesen las previsiones sucesorias. Eso está en las leyes. Es la ley de sucesión a la corona. Entonces, pues él empezó a maniobrar, habló con mucha gente de la oposición en la clandestinidad, yo mismo, Justicia Democrática, tuvimos una entrevista con el duque de Arión, que era el intermediario para contactar, pues, qué pensábamos la oposición democrática sobre el futuro. Esa maniobra dio lugar a que después se prolongase la agonía de Franco, porque hubo intentos, según cuentan, de que se hiciese uso de la revocación para nombrar a don Alfonso de Borbón-Dampierre. Eso ahí está, se ha quedado escrito, no sé qué grado de verosimilitud tiene, pero se ha manejado. Y en definitiva,
yo creo que no hubo transición hasta el golpe de Estado de Tejero y hasta las elecciones de octubre del 82 que llevaron al Partido Socialista con una mayoría increíble de 202 diputados, no he repetido. A partir de ahí sí que realmente empezó la democracia. Si es perfecta o no es perfecta, que cada uno cargue con sus culpas. Magistrado, ustedes decía han intentado perseguir al rey emérito por un fraude fiscal y por un delito fiscal que aquí se está diciendo no es perseguible porque es inviolable. Hay todo un debate abierto sobre esa inviolabilidad. Se supone que la inviolabilidad no debiera proteger, por ejemplo, si el rey asesina a alguien. Esto no debiera protegerle, está hecha para los actos de la corona, teóricamente. ¿O cómo lo lee usted? ¿O la inviolabilidad es tan plena que el fraude fiscal también está protegido? Bueno, antes de la abdicación, por supuesto, esa es la tesis incluso del Tribunal Constitucional. Después de la transición, repito, la pierde y comete un fraude tributario 5 entre las declaraciones del IRPF 2014 a 2018. En total, 5.023.000 euros con los recargos. Pero regulariza. Nosotros sosteníamos en la querella que la regularización no encajaba en la ley, que exigía hacerla espontáneamente y sin saber que el Ministerio Fiscal le estaba investigando por delitos fiscales. Eso es lo que dice el artículo 304.5 de la ley del Código Penal. Ha regularizado, dice el Tribunal Supremo ahora y primero la Fiscalía, que no se había enterado de nada el representante legal, y nosotros decimos que sí, que ya lo sabía, y por cierto, y con esto concluyo, solo pueden regularizar los delincuentes fiscales. Si alguno de nosotros comete un fraude fiscal que no llega a los 120.000 euros, no podemos regularizar. Solo pueden regularizar, repito, los que han cometido fraudes tributarios. Es decir, hay una admisión. Lo que me estás diciendo es, el rey admite el delito fiscal. Efectivamente. No, vamos, es evidente porque si no, no hubiera regularizado, claro. Por cierto, que además no lo paga él porque dice, antes hablaba Rosa del tema de la indigencia, lo pagan 15 personas físicas y jurídicas y ahí Hacienda tuvo que intervenir porque quiso averiguar si era una donación, con lo cual tenía que tributar, o si era un préstamo sin interés que no tenía que tributar. Parece que ya ha reintegrado ese llamado préstamo, pero bueno, esto resulta anecdótico, pero no tenía dinero, según él, para pagar. Y según el New York Times y la revista Forbes, su fortuna asciende a 2.000 millones de dólares. Y esto no ha sido desmentido. Esto es lo último que tenemos. Digo que si se pasan por el kiosco y aunque sea lo ojean, la Infinity Pool, la piscinita de Abu Dhabi, tela. Bueno, todo esto es el tema rey. Nos hemos reinado ya todos, ya estamos todos...